A lo largo de la historia, ciertas figuras han marcado el destino de civilizaciones enteras. Algunos fueron hombres reales, otros creaciones de la imaginación colectiva, y muchos están en un territorio ambiguo entre el mito y la historia. Esta es la serie El mito detrás del personaje, donde en cada episodio analizamos una figura histórica, legendaria o religiosa, para responder siempre a la misma pregunta: ¿cuánto hay de mito y cuánto de realidad? Usamos 3 herramientas: los textos antiguos, la arqueología y la ciencia, sin agenda, sin dogmas, solo evidencia. Hoy comenzamos con el personaje más importante de todos, el primero, Adán. Según la tradición, todo comenzó con él, el primer ser humano formado del polvo de la tierra por las manos de Dios, animado con el aliento divino, colocado en un jardín perfecto llamado Edén. De su costilla nació la primera mujer y juntos desobedecieron, comieron del árbol prohibido y fueron expulsados del paraíso. De ellos descendemos todos, cada ser humano que ha existido. Existe o existirá. 3.000 millones de personas creen esto literalmente: cristianos, musulmanes y judíos. Es la historia de origen más influyente de la civilización occidental, pero ¿hubo realmente un primer hombre llamado Adán? ¿Qué dicen los textos más antiguos que tenemos? ¿Y qué dice la ciencia sobre el origen de la humanidad? Este no es un video para atacar ni defender ninguna fe, es un análisis riguroso basado en evidencia, porque Adán merece más que creencia ciega o rechazo automático, merece investigación. Comenzamos. Parte 1. El personaje tal como lo cuenta el mito. Para entender a Adán, primero debemos conocer su historia tal como la cuentan las tradiciones religiosas. Y aquí encontramos algo fascinante: hay múltiples versiones, incluso dentro de la misma Biblia. La versión de Génesis 1 es relato sacerdotal. En el primer capítulo del Génesis, Dios crea al ser humano el 6º día. Después de crear la luz, el cielo, la tierra, los mares, las plantas y los animales. El texto dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nota algo crucial: aquí el hombre es creado varón y hembra simultáneamente. No hay costilla, no hay proceso en 2 etapas. Adán y Eva, si podemos llamarlos así, son creados juntos. Y el nombre Adán no aparece como nombre propio. La palabra hebrea es Adam, que simplemente significa ser humano o humanidad, y viene de Adamá, que significa tierra o suelo. En este relato, el ser humano es el clímax de la creación, la obra maestra hecho a imagen de Dios. La versión de Génesis 2, el relato ya vista. El segundo capítulo cuenta una historia diferente. Aquí Dios forma al hombre primero, antes que las plantas y los animales. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. La imagen es de un alfarero. Dios toma arcilla, moldea una figura humana y le da vida con su aliento. Luego Dios planta el jardín del Edén y coloca al hombre allí para que lo cuide. Después crea a los animales, buscando una compañía adecuada para el hombre, pero ninguno sirve. Finalmente Dios hace caer un sueño profundo sobre Adán, toma una de sus costillas y forma a la mujer. Y dijo el hombre: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Aquí sí tenemos un proceso narrativo: hombre primero, mujer después. Adán nombra a los animales, Eva viene de su costilla. 2 relatos contradictorios. Los eruditos bíblicos han notado durante siglos que Génesis 1 y Génesis 2 parecen ser 2 relatos diferentes de la creación. En Génesis 1 Dios se llama Elohim, en Génesis 2 Dios se llama Yahvé Elohim. El hombre es creado primero y la mujer después. Son creados antes de los animales en algunas lecturas, y el estilo es narrativo, íntimo, como un cuento. La teoría documentaria desarrollada en el siglo XIX propone que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, fue compilado de múltiples fuentes. Génesis 1 vendría de la fuente P, sacerdotal, del siglo VI a.C., y Génesis 2 y 3 vendría de la fuente yavista, quizás del siglo X a.C. Sea cual sea la explicación, el texto bíblico presenta 2 visiones complementarias o en tensión sobre la creación del ser humano. Génesis 3 cuenta la historia más famosa, la caída. La serpiente tienta a Eva. Eva come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Le da a Adán. Sus ojos se abren. Se dan cuenta de que están desnudos y sienten vergüenza.
Dios los confronta, Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente. El castigo es pronunciado a la serpiente: sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. A la mujer, multiplicar en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Son expulsados del Edén, y querubines con espadas de fuego guardan el camino al árbol de la vida. Adán después del Edén. Génesis 4 y 5 continúan la historia. Adán y Eva tienen hijos: Caín, Abel, Set, y según Génesis 5:4, otros hijos e hijas. Adán vive 930 años y muere. Génesis 5 presenta una genealogía que conecta a Adán con Noé a través de 10 generaciones. Adán en el judaísmo. La tradición rabínica expandió enormemente la historia de Adán. El Talmud y los Midrashim contienen decenas de elaboraciones. Adán fue creado con tierra de los 4 rincones del mundo. Su altura original llegaba del cielo a la tierra, pero después del pecado su altura se redujo a 100 codos. Tenía una primera esposa antes de Eva llamada Lilith, que se rebeló y huyó. Adán pasó 130 años separado de Eva haciendo penitencia. Fue enterrado en la cueva de Macpela en Hebrón. Adán en el cristianismo. El cristianismo desarrolló la doctrina del pecado original. Todos los humanos heredamos la culpa y la corrupción del pecado de Adán. San Pablo en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Para la teología cristiana, Adán es esencial. Es el primer Adán cuyo pecado requiere al segundo Adán, Cristo, para la salvación. Sin Adán histórico, argumentan algunos teólogos, la lógica de la redención se desmorona. Adán en el Islam. El Corán presenta a Adán como el primer profeta del Islam. Sura 2 al-Baqara cuenta cómo Dios anuncia a los ángeles que creará un jalifa, un representante o vicario en la tierra. Los ángeles protestan: ¿pondrás en ella a quien causara corrupción y derramara sangre? Dios crea a Adán y le enseña los nombres de todas las cosas. Los ángeles no los conocen, Adán sí. Dios ordena a los ángeles postrarse ante Adán. Todos obedecen excepto Iblis, Satanás, que se niega por orgullo. Yo soy mejor que él, me creaste de fuego, a él lo creaste de barro. Iblis es maldecido y jura desviar a la humanidad. Adán y su esposa, no nombrada en el Corán, son colocados en el jardín. Se les prohíbe un árbol. Satanás los tienta, comen y son expulsados. Pero hay una diferencia crucial con la tradición cristiana en el Islam. Adán se arrepiente y Dios lo perdona. No hay pecado original heredado. Cada persona nace pura. Adán es el primer profeta, el primer musulmán, el modelo de arrepentimiento, el mito tal como lo conocemos. Entonces el Adán del mito es el primer ser humano, creado directamente por Dios del polvo, colocado en un jardín paradisiaco, dotado de una compañera formada de su cuerpo, tentado, caído, expulsado. Padre de toda la humanidad que vivió 930 años. Esta es la tradición, este es el mito. Parte 2. El contexto histórico real. Para entender el mito de Adán, debemos entender el mundo donde nació. Los textos de Génesis no surgieron en un vacío. Fueron escritos por personas reales, en un tiempo y lugar específicos, influenciados por las culturas que lo rodeaban. ¿Cuándo se escribió Génesis? Esta es una pregunta compleja y debatida. La tradición dice que Moisés escribió el Pentateuco alrededor del 1400 AC en la datación tradicional, o 1250 AC en la datación crítica del Éxodo. Pero los eruditos modernos, basándose en análisis lingüístico, inconsistencias internas y comparación con otros textos antiguos, proponen una composición más tardía y compleja. La hipótesis más aceptada sostiene que el relato yavista de Génesis 2 y 3 es posiblemente del siglo XIX o IX a.C. Durante la monarquía unida o dividida de Israel, el relato sacerdotal de Génesis 1 es del siglo VI a.C. Durante o después del exilio babilónico, y la redacción final ocurrió en el siglo V a.C. o posterior. Esto significa que los israelitas que escribieron estos textos conocían las tradiciones de sus vecinos egipcios, cananeos y especialmente babilonios. Mesopotamia, la cuna de los mitos de creación. Mesopotamia, la tierra entre el Tigris y el Éufrates, actual Irak,
Es donde nacieron las primeras civilizaciones urbanas, Sumer, Akkad, Babilonia y Asiria. Y también es donde encontramos los mitos de creación más antiguos que conocemos. El mito de Enki-Ninmah, sumerio, circa 1600 ACT, pero con raíces más antiguas, cuenta cómo los dioses menores están agotados de trabajar y se quejan al dios Enki. Enki, con ayuda de la diosa madre Nammu, decide crear seres que hagan el trabajo de los dioses. Nammu toma arcilla del Apsu, el océano primordial subterráneo. Enki le da forma y Ninmah, diosa madre, ayuda en el proceso. Crean a los humanos para que sirvan a los dioses. Nota los paralelos: humanos creados de arcilla o tierra, creados para servir a los dioses, diosa madre involucrada, relacionable con la costilla y la mujer. El Atrahasis, Acadio, circa 1700 ACE, es quizás el paralelo más importante. El poema comienza con los dioses menores, los Ijiji, haciendo el trabajo duro, cavando canales, cultivando, y después de 3600 años se rebelan, queman sus herramientas y rodean el palacio del dios supremo Enlil. Los grandes dioses se reúnen y Enki propone una solución: crear seres que hagan el trabajo. La diosa Nintuomami mata a un dios rebelde llamado Geshtue, dios de la inteligencia, mezcla su sangre con arcilla, y de esta mezcla nacen los primeros humanos. Los humanos son creados para trabajar la tierra, alimentar a los dioses con sacrificios y liberar a los dioses del trabajo. Pero los humanos se multiplican demasiado, hacen ruido, y Enlil no puede dormir, así que decide destruirlos con plagas, sequías y finalmente un diluvio. Enki advierte a un hombre justo, Atrahasis, que construya un barco. ¿Te suena familiar? El Atrahasis contiene tanto la creación de la humanidad como el diluvio universal. Ambos relatos pasarían a la tradición bíblica. El Enuma Elish, babilónico, circa 1100 ACC. La epopeya de creación babilónica narra cómo Marduk, después de matar a Tiamat y crear el cielo y la tierra de su cadáver, decide crear a los humanos. Sangre amasaré, hueso formaré. Estableceré un salvaje, hombre será un hombre. Crearía al hombre salvaje, será encargado del servicio de los dioses, para que ellos estén cómodos. Marduk mata a Kingu, el líder del ejército de Tiamat, y de su sangre crea a los humanos. Una vez más, humanos creados de materia divina, sangre y tierra, creados para servir a los dioses, creados después de que el mundo está formado. El exilio babilónico, el momento clave. En el 586 AC, Nabucodonosor II de Babilonia conquista Jerusalén, destruye el templo de Salomón y deporta a la élite judía a Babilonia. Durante 50 a 70 años, los judíos viven en el corazón del imperio que los conquistó. Y aquí está lo crucial: en Babilonia los judíos estaban rodeados de los mitos mesopotámicos. El Enuma Elish se recitaba públicamente en el festival de Año Nuevo y los templos exhibían las historias de la creación babilónica. Los escribas judíos en el exilio conocían estas tradiciones. ¿Qué hicieron? Muchos eruditos creen que durante el exilio y el período post-exílico, los judíos refinaron y compilaron sus propias tradiciones de origen, en parte como respuesta a los mitos babilónicos. Génesis 1 puede leerse como una polémica antibabilónica. En Babilonia, el sol y la luna son dioses, pero en Génesis son solo lumbreras creadas por Dios. En Babilonia, el mar es Tiamat, diosa del caos, pero en Génesis el mar es creación de Dios. Controlado desde el principio, en Babilonia, los humanos son esclavos de los dioses, pero en Génesis son imagen de Dios, dignificados. El relato de Adán no nació en un vacío, nació en diálogo, quizás en polémica, con las tradiciones de los imperios que rodeaban a Israel. Parte 3, fuentes antiguas que lo mencionan. Ya hemos visto las fuentes bíblicas y mesopotámicas, pero hay más. Textos judíos extrabíblicos. El libro de los Jubileos, siglo II a Cetromento. Encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto, expande la historia de Génesis. Según Jubileos, Adán fue creado el primer día de la primera semana del primer año. Pasó 40 días en la tierra antes de entrar al Edén. Eva fue creada 80 días después. Adán nombró a todos los animales en el Edén, y el Edén es el lugar más sagrado de la tierra. El libro de Enoc, siglo III adyacente, menciona a Adán como el primer padre, pero se centra más en sus descendientes, especialmente Enoc. La vida de Adán y Eva, siglo I ACC, alidocentemente. Es un texto apócrifo que narra la vida de Adán y Eva después de la expulsión, su penitencia en los ríos Jordán y Tigris, los intentos de Satanás de engañarlos de nuevo, la muerte y entierro de Adán, y visiones celestiales. Textos rabínicos. El Talmud, siglos III a C, y los Midrashim contienen elaboraciones extensas sobre la creación de Adán,
Adán fue creado el último por varias razones. Adán fue creado con polvo recogido de toda la tierra, para que donde quiera que muera un hombre, la tierra lo reciba. Sobre Lilith, el alfabeto de vencida, siglos 8 Éxodos etc. Presenta la leyenda: Dios creó a Lilith de la tierra, igual que Adán, pero ella se negó a someterse a él en las relaciones sexuales. Diciendo, fuimos creados iguales, pronunció el nombre inefable de Dios y huyó. Adán se quejó a Dios, quien envió 3 ángeles a traerla de vuelta, pero ella se negó y fue maldecida. 100 de sus hijos demoníacos morirían cada día. Eva fue entonces creada de la costilla de Adán para asegurar su subordinación. Esta leyenda no está en la Biblia, pero se volvió popular en el folclore judío medieval. Los textos de Nag Hammadi, siglo II a IV DC, ofrecen interpretaciones radicalmente diferentes. En el apócrifo de Juan, el Dios creador del Génesis, Yaldabaoth, no es el Dios verdadero, sino un demiurgo ignorante. Adán fue creado por los arcontes, poderes inferiores imitando la imagen del hombre celestial, pero era torpe y no podía moverse. Sofía, la sabiduría, engañó a Yaldabaoth para que soplara su espíritu en Adán, y así Adán recibió la chispa divina. Los arcontes, celosos de que Adán tuviera luz divina, lo arrojaron al mundo material. Sobre el origen del mundo, Eva no vino de Adán, fue ella quien le dio vida a él. Eva es la primera virgen, la que sin marido dio a luz a su primer hijo. En la interpretación gnóstica, la serpiente es un héroe que libera a Adán y Eva de la ignorancia del demiurgo. Textos islámicos. Además del Corán, los hadices y la tradición islámica expanden la historia. Adán fue creado de diferentes colores de tierra. Por eso la humanidad tiene diferentes colores de piel. Su altura era de 60 codos, unos 27 metros. Fue creado el viernes. Dios le enseñó todos los nombres de todo lo que existe. Después de ser expulsado del jardín, Adán cayó en Sri Lanka y se reunieron en Arafat después de años de separación. La Kaaba fue construida por Adán. Originalmente, los mandeos, una religión gnóstica que aún existe en Irak e Irán, tienen su propia versión. Adán fue creado por seres celestiales de luz, pero los poderes de la oscuridad intentaron atraparlo. El alma de Adán viene del mundo de la luz, su cuerpo del mundo inferior. Paralelos en otras culturas. No solo el cercano oriente tiene mitos del primer humano. En Grecia, Prometeo crea a los humanos de arcilla y agua. En algunas versiones, los humanos nacen de la tierra misma, autóctonos. En India, Manu es el primer hombre. Su nombre tiene la misma raíz que man en inglés. Y Purusha, el hombre cósmico, es sacrificado y de su cuerpo nace la humanidad. En China, Niwa crea a los humanos de arcilla del río Amarillo. Los primeros los hizo uno por uno. Estos se convirtieron en nobles, y los demás los hizo salpicando barro con una cuerda. Estos se convirtieron en plebeyos. En Mesoamérica, los dioses crean varias versiones de humanidad. De barro fallan, de madera fallan, finalmente de maíz. En África, entre los Yoruba, Obatala moldea a los humanos de arcilla y Olodumare les da vida. El patrón es sorprendente. Una deidad que forma humanos de tierra, barro o arcilla aparece en culturas de todo el mundo. Parte 4. ¿Qué dice la arqueología y la ciencia? Hasta ahora hemos explorado los textos. Ahora preguntamos qué dice la evidencia material. El jardín del Edén, lugar real. Génesis 2, 10, 14 describe la ubicación del Edén con detalles geográficos. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del primero es Pisón. El nombre del segundo río es Gihón. El nombre del tercero es Hiddekel, el Tigris. Y el cuarto río es el Éufrates. 2 de estos ríos existen, el Tigris y el Éufrates, en la actualidad, y los otros 2, el Pisón y el Gihón, han sido objeto de especulación durante milenios. Algunos los identifican con ríos de Arabia, otros con canales antiguos hoy secos, otros con ríos de Armenia o Etiopía. En 1983, el arqueólogo Juris Zarins propuso una hipótesis fascinante. El Edén estaba en el Golfo Pérsico. Zarins argumentó que durante la Edad de Hielo, el nivel del mar era más bajo. El Golfo Pérsico era tierra seca, regada por el Tigris, el Éufrates, y 2 ríos adicionales hoy sumergidos o secos. Era un oasis fértil. Cuando el hielo se derritió, circa 8.000 a 6.000 ACs, el mar subió e inundó la región. El paraíso quedó bajo el agua. Memoria de un paraíso perdido por una inundación. Es especulación, pero intrigante. Arqueología del Neolítico. Si Adán representa una memoria del primer humano, o los primeros humanos en una vida sedentaria y agrícola, la arqueología del Neolítico es relevante.
La revolución neolítica, circa 10.000 a 4.000 AC, transformó a la humanidad de cazadores-recolectores a agricultores, de nómadas a sedentarios, de pequeñas bandas a aldeas y ciudades. Los sitios más antiguos están en el creciente fértil, la región que incluye Israel, Líbano, Siria, el sureste de Turquía e Irak. Göbekli Tepe, en Turquía, circa 9500 AC. Es el templo más antiguo conocido y muestra que humanos preagrícolas ya construían estructuras monumentales o religiosas. Jericó, circa 9.000 ciudades más antiguas del mundo. Ataliek, en Turquía, circa 7.500 ACTs. Es un asentamiento denso con evidencia de religión organizada. La historia de Adán como agricultor expulsado a trabajar la tierra podría reflejar la memoria cultural de esta transición de un estado natural, cazador-recolector, el paraíso a uno trabajado. Agricultura. Con el sudor de tu frente comerás el pan. El Adán cromosómico Y. La genética moderna ha identificado algo llamado Adán cromosómico Y, el ancestro paterno común más reciente de todos los humanos vivos. ¿Es esto el Adán bíblico? No exactamente. El Adán cromosómico Y vivió hace aproximadamente 200, 0 a 300, 0 años. Las estimaciones varían. Vivió en África, no fue el único hombre vivo en su época. Y no fue el primer humano. Esto último es crucial. El Adán cromosómico Y es simplemente el hombre cuya línea paterna, cromosoma Y, sobrevivió hasta hoy en todos los hombres. Había muchos otros hombres en su tiempo, pero sus líneas simplemente se extinguieron con el tiempo. Es estadística genealógica, no teología. De la misma manera existe una Eva mitocondrial, la ancestro materno común más reciente, que vivió hace unos 150, 0 a 200, 0 años en África. Pero ella no vivió en la misma época que el Adán cromosómico Y, ni fue la única mujer de su tiempo. Origen del Homo sapiens. La paleoantropología ha establecido que el Homo sapiens, nuestra especie, apareció en África hace aproximadamente 300 años. No hubo un primer humano en el sentido de un individuo claramente diferenciado. La evolución es gradual. Las poblaciones cambian, no los individuos. Los humanos modernos coexistieron con otras especies de Homo, neandertales, denisomanos, y se cruzaron con ellas. Todos los humanos modernos fuera de África tienen 1,4% de ADN neandertal. Esta evidencia es incompatible con una lectura literal de Adán como el primer y único humano creado directamente por Dios hace unos 0 años. La cronología bíblica tradicional. Respuestas teológicas a la ciencia. Los creyentes han respondido de varias maneras. Primera opción, literalismo joven o creacionismo de tierra joven, donde la Biblia es literal, la ciencia está equivocada o malinterpretada. Segunda opción, concordismo, donde Adán fue un Homo sapiens específico hace aproximadamente 200 años al que Dios eligió y dotó de alma. Tercera opción, Adán representativo, donde Adán representa a la humanidad primitiva, no a un individuo. Y la historia es simbólica pero teológicamente verdadera. Cuarta opción, Adán histórico tardío, donde Adán fue un individuo histórico hace aproximadamente 0 años, neolítico, ancestro de todas las personas mencionadas en la Biblia, pero no de todos los humanos biológicos. Quinta opción, lectura mítica, donde Adán es un mito de origen que expresa verdades teológicas, relación con Dios, origen del mal, dignidad humana, sin ser historia factual. Cada posición tiene defensores eruditos. Este video no toma partido, pero presenta las opciones. Parte 5, ¿cómo y por qué nació el mito? Ahora la pregunta más profunda. ¿Por qué existe la historia de Adán? ¿Qué función cumple? Función 1, explicar el origen. Todas las culturas tienen mitos de origen que responden a preguntas universales. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestro lugar en el cosmos? La historia de Adán responde, venimos de Dios, fuimos creados a su imagen, tenemos un propósito. Función 2, explicar el sufrimiento. ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué el trabajo es duro? La historia de la caída responde, no era así al principio, había un paraíso, lo perdimos por desobediencia. El sufrimiento no es arbitrario, es consecuencia. Esto da sentido al dolor. Función 3. Establecer orden social. La historia de Adán y Eva ha sido usada para justificar la subordinación de la mujer. Ella fue engañada primero, fue creada de él, el trabajo como castigo y deber. La institución del matrimonio serán una sola carne y la estructura patriarcal. Sea cual sea nuestra opinión sobre estos usos, es innegable que el mito ha funcionado como base de orden social durante milenios. Función 4. Identidad colectiva. Para los israelitas, la historia de Adán los conectaba con toda la humanidad, pero también los distinguía. Ellos conocían al Dios verdadero,
Ellos tenían la revelación correcta. Otros pueblos tenían versiones corruptas, los mitos babilónicos. La historia de Adán es un reclamo de universalidad. Todos los humanos vienen del mismo origen, y ese origen es el Dios de Israel. Función 5. Polémica teológica. Como mencionamos, Génesis puede leerse como respuesta a los mitos babilónicos. En Babilonia, los humanos son creados de sangre de Dios rebelde. En Génesis, los humanos son creados con aliento de vida de Dios amoroso. En Babilonia, los humanos son esclavos de dioses. En Génesis, los humanos son imagen de Dios. En Babilonia, los dioses son caóticos, conflictivos. En Génesis, hay un solo Dios ordenado y soberano. En Babilonia, el mal es inherente a la creación. Función 6. Teodicea. La historia de Adán es una teodicea, una explicación de por qué hay mal en un mundo creado por un Dios bueno. Respuesta: Dios creó todo bueno. Dios dio libertad, los humanos abusaron de la libertad. El mal es consecuencia de elección, no de diseño divino. Esto absuelve a Dios de responsabilidad directa por el sufrimiento. Función 7. Base para la salvación. En el cristianismo, Adán es esencial para la lógica de la salvación. Adán pecó, todos pecamos en Adán, necesitamos salvación. Cristo salva. Sin un primer pecado, ¿de qué nos salva Cristo? Por eso la historicidad de Adán ha sido tan debatida en círculos cristianos. No es solo una cuestión de orígenes, es una cuestión de soteriología, doctrina de la salvación. El mito como verdad. Es importante entender que mito no significa mentira. Los mitos son narrativas que expresan verdades profundas sobre la condición humana, la naturaleza del cosmos y la relación con lo divino. La historia de Adán puede ser mítica, no literal, y aún así ser verdadera, expresar realidades profundas. Los humanos tenemos dignidad especial, fuimos creados para relación con lo divino. La libertad puede usarse para el mal, las decisiones tienen consecuencias. Hay algo roto en nosotros que necesita reparación. Estas verdades no dependen de que un individuo histórico llamado Adán existiera hace 6.0 años. Parte 6. Conclusión. Hemos viajado a través de textos antiguos, tradiciones religiosas, arqueología y ciencia. ¿Qué podemos concluir sobre Adán? Lo que la evidencia no apoya a un primer humano individual creado hace aproximadamente 6.0 años del polvo literal, una humanidad que desciende de una sola pareja, un jardín literal con árboles mágicos y una serpiente parlante, una caída que introdujo la muerte biológica. La muerte existía antes de los humanos. La ciencia es clara. Los humanos evolucionaron gradualmente en África durante cientos de miles de años. Nunca hubo un momento en que existiera un solo hombre. Lo que la evidencia sí muestra, la historia de Adán está profundamente conectada con mitos mesopotámicos más antiguos, fue escrita o compilada en contextos históricos específicos. Monarquía israelita. Exilio babilónico. Cumple funciones teológicas, sociales y existenciales importantes. Ha sido interpretada de múltiples maneras a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es Adán? Permíteme ofrecer 3 opciones. Opción 1. Mito puro. Adán es una figura completamente mítica, sin referente histórico, el equivalente israelita de Prometeo o Nuá, una narrativa cultural para explicar los orígenes. Opción 2. Memoria transfigurada. Adán representa una memoria cultural distante de eventos reales, la transición del Neolítico, de paraíso cazador-recolector a trabajo agrícola, inundaciones antiguas que destruyeron regiones fértiles, la emergencia de la conciencia moral en algún momento de la prehistoria. La memoria se volvió mito con el tiempo. Opción 3. Figura simbólico-teológica. Adán es Adam en hebreo, humanidad. Es un símbolo de todos nosotros. Su historia no es la historia de un individuo, es nuestra historia. Todos somos creados, todos tenemos dignidad, todos enfrentamos tentaciones, todos caemos, todos enfrentamos las consecuencias. Adán es un espejo, no un retrato. Mi veredicto, como canal de análisis no dictamos qué creer, pero la evidencia apunta más fuertemente hacia la tercera opción. Adán como figura simbólico-teológica, posiblemente con ecos de memorias culturales antiguas, pero no como individuo histórico en el sentido moderno. Esto no disminuye su importancia, todo lo contrario. Un símbolo que ha dado sentido a miles de millones de personas durante miles de años es profundamente significativo, sea o no histórico en el sentido periodístico. Adán importa no porque existió, sino porque representa algo verdadero sobre la condición humana. Somos polvo con aliento divino, somos libres y fallamos, somos expulsados de paraísos que creamos y perdemos, buscamos redención. Esa es la verdad de Adán, y quizás esa verdad es más importante que cualquier hueso que podamos o no encontrar. ¿Qué piensas sobre Adán, mito, historia o símbolo?
Déjamelo en los comentarios. Este es un espacio de diálogo respetuoso, no de debate hostil. Si este análisis te hizo pensar, suscríbete al canal. Esta es la serie El mito detrás del personaje, donde investigamos figuras históricas, legendarias y religiosas para separar mito de realidad. El próximo episodio, Eva y la mujer primordial en las mitologías antiguas, Lilith, Pandora, Nuwa. ¿Por qué todas las culturas tienen historias de una primera mujer? ¿Y por qué tantas la culpan de los males del mundo? Todas las fuentes académicas están en la descripción. Nos vemos en el próximo misterio. Y recuerda, detrás de cada mito hay una verdad que alguien necesitaba contar.